Bueno, como antes les decía, vamos a leer nuevamente la porción de texto, pero vamos a comenzar del versículo 12, como para ir introduciendo a los 3 versículos que vamos a estudiar hoy. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, nos está diciendo el versículo 15, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces el título del sermón es Gobernados por Cristo, y como se mencionaba anteriormente, les decía que hace unos meses se expuso esos primeros 3 versículos del 12 al 14, donde Pablo está cerrando esta línea de pensamiento que vino desarrollando en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, donde viene instruyendo allí a los colosenses de cómo deben vivir la vida nueva que Cristo les ha dado a aquellos que fueron llamados, dejando la antigua manera de vivir, como les dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que a Dios no le agrada y su ira cae sobre los que andan en desobediencia, en la cual todos en algún tiempo hemos andado, y que dejen de hacer esas cosas, y les dice revestíos del nuevo hombre, que es conformado a la imagen de Cristo. Es decir, aquellos que fueron llamados por Dios, Dios les está dando una nueva identidad en Cristo. Eso es lo que veníamos viendo en el sermón pasado, creo que fue por allá en agosto, por ahí en esos meses. Y Pablo les dice que deben vivir como se espera, ya que les ha conferido una nueva identidad, y esa identidad es en Cristo. Ahora en Cristo tienen una nueva vestimenta que los identifica y deben reflejarla como creyentes. Y esta identidad es dada como escogidos de Dios, santos y amados. Y este es el contraste que está mostrando las Escrituras, que Dios está dando en Cristo, cambiando esa antigua manera de vivir por una nueva, a la cual en la palabra acude a que los creyentes vivan de la manera que se espera como escogidos de Dios, y que sean agradecidos y lleven una vida de gratitud en todo tiempo. La nueva vestimenta que Pablo les dice que lleven, que deben llevar, debe estar caracterizada por ciertas actitudes, por ciertas virtudes, que es de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Los nombres de las virtudes que debe lucir la vestimenta del creyente es en una nueva vida que Dios le ha dado en Cristo. Entonces, de esa manera es que debe distinguir la vida del creyente. El estar vestidos como escogidos de Dios. A esos que Pablo los está exhortando, no deben estar buscando las cosas terrenales, y deben hacer morir los deseos de la carne y dejar de seguir las corrientes o tradiciones del mundo que son de condenación. Es decir, deben tener esa nueva vida, que deben reflejar las mismas virtudes que Cristo tiene en esa nueva identidad que les está dando a esos creyentes. Entonces esa es la manera con que Cristo también nos ha perdonado a cada uno de nosotros, mostrando entrañable misericordia, mostrando benignidad, mostrando mansedumbre, mostrando paciencia, mostrando humildad, y que llevemos las vestiduras
que reflejan a Cristo, que son escogidos de Dios, santos y amados, y estos que están unidos en un solo cuerpo deben soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, nos dice el texto, de esa manera forjando en todo tiempo la unidad. Y que por sobre todas las cosas se vistan de amor, también nos está diciendo esos pasajes. Es un amor que no se altera con nada, pero es lo necesario para que la unión sea perfecta y perdurable. Ese amor une todas las virtudes de la identidad que el creyente le es dada en Cristo para que puedan ser reflejadas. Es el mismo amor que tuvo Cristo. Porque si Cristo no hubiese tenido amor, no hubiese tenido entrañable misericordia. Si no hubiese tenido amor, no hubiese sido benigno. Si no hubiese tenido amor, no hubiese tenido humildad. Si no hubiese tenido amor, Cristo no hubiese sido manso, ni mucho menos paciente. Sin amor, no hubiese soportado el castigo por los pecados de aquellos escogidos. Y sin amor no hubiese habido perdón, por ende no hubiese salvación. Por eso es que el brillo de las vestiduras que reflejan a Cristo es el amor. En estas virtudes brotan todas las demás virtudes que dan plenitud a esa nueva identidad que le es otorgada por Dios al creyente, a los escogidos de Dios que son santos y amados, nos dice las Escrituras. Por eso en este contexto, el autor de la carta está exhortando que la forma de vida que deben llevar aquellos que se les ha conferido esa nueva identidad, o sea, que han sido elegidos por Dios, que fueron cambiadas sus vestiduras, deben llevar una vida de agradecimiento y deben de andar con fe, siendo conocidos por las vestiduras que los identifican. Una nueva vestidura en Cristo, y deben reflejar a Cristo. Y todo esto se debe llevar debe ser porque están siendo gobernados por la paz de Cristo. Y ahora sí entramos en la porción de texto, en el versículo 15, que son los pasajes de esta exposición. El versículo 15, lo repetimos, nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este primer versículo en estudio, Pablo está escribiendo a una iglesia que está padeciendo una lucha por la salud espiritual a causa de falsos maestros que distorsionaban la manera en que debían vivir estos creyentes, involucrando allí tradiciones humanas y confundiendo un poco sus vidas. Entonces, en este caso les instruye a cómo deben vivir esa nueva vida cristiana que Dios les está dando. Es por eso, por lo que les está animando a aquellos que fueron llamados a formar parte de un solo cuerpo, a que estén gobernados por la paz que viene de Cristo. La paz que Pablo aquí está mencionando es como una fuerza mediadora de las virtudes cristianas, las que va a llevar a vestirse de la misma identidad que Dios les está dando, que antes mencionábamos allí en la introducción. Otras traducciones bíblicas, en vez de la paz de Dios, dice la paz de Cristo. Y esta es la clase de paz que dice que tenga. Pablo les está diciendo que tenga, no como la del mundo. Es la clase de paz que debe caracterizar a aquellos llamados por Dios. Esta paz la menciona Jesús allí en Juan, capítulo 14, versículo 27, le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Jesús mismo está mencionando qué tipo de paz es la que Él está dando a su pueblo. Y la confianza en la afirmación que continúa diciendo, que dice: no se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. De esa manera
podrán llevar una vida de fe y devoción en la iglesia y en el plano personal. La paz que está hablando la palabra es el resultado de la declaración de Jesús allí en la cruz. Consumado es. Él ahí está otorgando la paz a su pueblo a través de la obra redentora que ha llevado allí en la cruz. Allí se logró la paz entre Dios y el hombre redimido. En esa obra está dando la paz con Dios. Esa paz con Dios que hubo desde el principio de la creación, una perfecta armonía entre Dios y el hombre. Pero a causa del pecado, el hombre desobedeció a Dios, perdiendo su integridad, y por eso dejó de haber paz entre Dios y el hombre. Estuvieron enemistados. Pero Dios, por su gran amor que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ha devuelto la paz por medio del íntegro de Jesús. Ha devuelto la paz a través de esa obra y de su resurrección. Entonces, por Cristo, que Dios da paz a quienes creen en Jesús y reconocen que es el Hijo de Dios, y se apartan de esa vida pecaminosa para adoptar la nueva vida que Cristo le está dando. Entonces, en este contexto, como comentábamos también en la introducción, es que Pablo les está escribiendo a esta iglesia, donde empieza el capítulo 3 diciéndoles: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Entonces, para eso, hacer morir la antigua manera de vivir, y les dice en el versículo 10, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, que esa nueva vida que Dios está dando en Jesús sea gobernada por la paz de Dios, que es la gracia de Dios recibida en Jesús al cumplir con los sacrificios por los pecados de aquellos escogidos. De esa manera está aplacando así la ira que el pecado estaba ocasionando en Dios. Todos aquellos que han sido redimidos por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario pueden gozar de esa paz con Dios. Entonces, el sentido que la paz de Dios gobierne está dada como un imperativo, está dado como una exhortación que toma el sentido de que sea un árbitro, que sea el factor determinante de los resultados, es decir, que la paz determine el corazón que esté enfocado hacia Dios. A esa paz han sido llamados a través de un solo cuerpo. También el autor de esta carta les está diciendo en ese llamado que es a través de la iglesia, en un solo cuerpo, la cual es formada por los miembros que componen el cuerpo, donde la cabeza es Cristo, y eso debe estar gobernado por la paz de Dios, dejando todas diferencias que puedan existir entre las personas. Dios ve a todos iguales. El mismo apóstol, cuando les está exhortando a los filipenses, tras un conflicto que había entre dos hermanos que servían allí en la obra, a esto les está animando a que arreglen sus asuntos y sean gobernados también por la paz de Dios. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y les dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la paz de Dios, el cristiano es donde encuentra el gozo de la salvación. Y es lo que cada cristiano está continuamente llamado a que tenga. Ese gozo les va a permitir superar todas las dificultades que puedan surgir en el servicio, como así también en la vida secular que lleva cada uno. Entonces, como respuesta de una vida gobernada por la paz de Cristo, debe surgir una acción de ser agradecidos, expresando la acción continua que debe tener el creyente, dando gracias a Dios por las esperanzas en Cristo. Esa paz
que el hombre no puede alcanzar por méritos propios, pero sí es dada por Dios por la obra de Jesucristo. Y eso es lo que debe impulsar a agradecer constantemente por esa abundante misericordia y por esa paz que está recibiendo el hombre en Dios. A llevar una vida de agradecimiento por la esperanza otorgada en Cristo, por la paz que gobierna la vida del creyente. Entonces, hermanos, siempre que meditamos en el significado de la paz, a nosotros nos puede llevar a pensar en una armonía, en equilibrio, y el sentido que toma en el plano espiritual la palabra es la ausencia, la palabra paz es la ausencia de estrés, como resultado de un reconocimiento adecuado del valor de la salvación. Esta paz nos debe de librar de todas preocupaciones a aquellos que creemos en Cristo. También la paz es el equilibrio, es la tranquilidad amorosa que es producida por el Espíritu y debe caracterizar a la relación con Dios y entre los creyentes. Y debería caracterizarnos como iglesia local. Pero ahora les hago una pregunta y me hago una pregunta a mí. ¿Qué te anima a vos como creyente? ¿Dónde te sentís tan tranquilo? ¿Dónde está tu armonía? Siendo un miembro fiel del cuerpo local de creyentes, cada uno debe procurar no caminar solo. Dios nos está llamando y nos está uniendo a un solo cuerpo. Y como siempre decimos, no hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Pablo también a Timoteo le viene diciendo, allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No nos está diciendo que andemos solos. También en 1 Corintios Pablo dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces no estamos llamados a vivir esa nueva vida que nos está dando Dios en Cristo, esa nueva identidad de manera solitaria. Nosotros fuimos llamados a conformar y andar en un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Entonces en ese plano es en el que debe desarrollar toda la vida cristiana, forjando la unidad y andando juntos para ser edificados mutuamente en el amor que viene de Cristo. Y no podemos andar como andan los que no conocen a Dios. El domingo pasado se exponía que, en un resumen, que Pablo hacía una clara distinción de aquellos que son de Cristo y los que son del mundo. Y mostraba cómo estaba marcada la diferencia, que era notable, los que reflejan un carácter y otro, o los que están gobernados por un carácter o por otro. Entonces, como cristianos, a nosotros nos debe gobernar Cristo. No podemos andar de un lado a otro. Nosotros hay una clara diferencia, como escogidos de Dios, que nuestras vidas deben ser gobernadas por Cristo y andar en comunidad, en cuerpo. El ánimo de cada uno de nosotros en la nueva vida, lo que debemos reflejar como hijos de Dios, debe estar puesta en la adoración a Él, puesta la mira en las cosas de arriba, nos dice la palabra. Y que eso esté gobernando nuestras vidas, en esa paz, no estar gobernado por el trabajo, por las metas, por los logros, por los deseos, que no estemos buscando la paz en esas cosas. Y que ante las dificultades no debemos buscar donde hay disoluciones, encerrarnos en nosotros mismos, ser egoístas, sino que en la fe en nuestro Salvador, la cual nos lleva a vivir en un solo cuerpo, vivimos adorando a nuestro Señor como cuerpo, como iglesia, y en este caso que nos representa una iglesia local, orando los unos por los otros, agradeciendo
agradeciéndonos los unos por los otros y aconsejándonos los unos con los otros. Por eso es que debemos, como miembros de Cristo, de la Iglesia de Cristo, estar comprometidos los unos con los otros, en una interacción viva, porque eso es esencial en la edificación del cuerpo y en el crecimiento en la santidad, tanto a nivel personal como corporal, congregacional. Entonces la santidad, hablando y animándonos con toda sabiduría del Señor, con la palabra de Cristo. No debemos entorpecer la verdad con nuestro egoísmo de la independencia, sino someternos a la Iglesia, dando gracias a Dios porque a través de ella Él nos está protegiendo, nos está motivando y eso nos debe estar motivado por un corazón gobernado por Cristo. Y eso es por medio de la palabra de Cristo que habita en nuestros corazones. Como nos dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Cristo sin duda es el mensaje del Evangelio y las enseñanzas que ha impartido Jesucristo, quien ha vivido una vida sin pecado y es el máximo ejemplo para seguir por todos los creyentes, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, para tener esperanza en su resurrección a aquellos llamados al arrepentimiento. La palabra de Cristo que mora es la fe que obra y se proclama en agradecimiento. Esta palabra de Cristo que debe morar abundantemente está dada como un imperativo y debe habitar en los corazones del creyente y no de cualquier manera. La palabra nos está diciendo que debe habitar en abundancia, llenando todo el entendimiento y acción que lleve a accionar de tal manera que enseñe y exhorte unos a otros. Y esto lo debe hacer con acciones de gracia, cantando al Señor las buenas nuevas para edificación y para proclamación. Solo la palabra de Dios puede conducir por los caminos de la paz con Dios que antes veníamos desarrollando. Y entre los creyentes nos va a conducir entre la paz con Dios y nos va a conducir entre los creyentes formando ese cuerpo. El estar llenos de la palabra de Cristo es estar repleto de ella, saturado del conocimiento del mensaje, de la verdad. El gozo del llamado a todo cristiano es producido por el Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo, Pablo lo menciona en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es aquí donde existe un paralelismo entre Efesios 5:18 y el versículo 16 de Colosenses 3, donde nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, cuando Jesús está diciendo en Juan capítulo 6, versículo 63, que la palabra que yo os he hablado son espíritu y son verdad, nos está diciendo que la palabra de Cristo abunda en el corazón, que abunda en el corazón es comparable con el estar llenos del Espíritu. Entonces, cuando un creyente está guardando en su corazón la palabra para hacer la voluntad de Dios, quiere decir que está siendo guiado por el Espíritu y es quien controla sus acciones que agradan a Dios. Pero la palabra de Dios, por sí sola, hermanos, no está garantizando la llenura del Espíritu. Todo el conocimiento de la teología que conozca el creyente no garantiza que su vida esté llena del Espíritu. Si la palabra no penetra en su corazón mediante la oración y sea guiada por el Espíritu viviendo una vida de piedad que refleje el carácter de Cristo que es dado por Dios, esas nuevas vestiduras, esa nueva identidad. El hecho de que la palabra de Cristo abunde en los corazones del creyente, obrando por medio del poder del Espíritu, es una santificación constante y progresiva y lleva al gozo en el cual siempre busca dar gloria a Cristo y va dirigiendo
la vida de cada creyente, haciendo morir sus deseos para vivir con el único propósito al cual fue llamado, dar la gloria a Dios. Entonces la abundancia a la cual nos está llamando aquí la Escritura y en la cual está enfatizando aquí Pablo, la que debe tener la palabra en nuestras vidas, está dando a entender que se debe de ser de una manera distintiva, de una manera que caracterice la vida de aquel hombre redimido. Entonces, en el paralelismo que existe entre Efesios 5 y Colosenses 3, el glorificar a Dios debe de brotar de un corazón que conoce a Dios porque está lleno de su palabra. No debe buscar el gozo en medios externos, en la embriaguez, en fiestas. La alabanza brota de un corazón agradecido porque ha reconocido a través de la obra del Espíritu que en su corazón, que ha sido grabado por él, por el Espíritu, con el conocimiento de la palabra, lo cual lo lleva a dar fruto de alabanza. Y esto es el resultado de una conversación saturada de salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, en los creyentes, que abunda la palabra de Dios, va a dar evidencias de gratitud en todo tiempo en su vida. Y esa gratitud cantando con el corazón, queriendo decir que aquí está involucrando todo el entendimiento, todas las acciones de la vida del creyente y todas las emociones. El canto es una adoración continua en el corazón donde mora abundantemente la palabra de Cristo, porque hay una saturación de la verdad en esa mente y corazón que impacta en la adoración y en las relaciones con los demás. Entonces, ahora hermanos, por la fe sabemos que el Espíritu nos llena desde el día que profesamos creer en Cristo. Y que esta llenura debe ser buscada, anhelada y deseada constantemente por nosotros, mediante las herramientas que Dios nos está dando, la predicación, el estudio de la palabra, la lectura diaria de la palabra, la oración, la comunión con los demás hermanos y la obediencia en los mandatos de Cristo. La llenura del Espíritu es manifestada no por actos asombrosos, no por obras, no por atracciones que impacten a los demás o por ciertos movimientos que capten atención de otros, sino es dada por los frutos del Espíritu que es la expresión del carácter de Cristo y es la alabanza a Cristo con gratitud. Esa es la llenura del Espíritu, el estar, es que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, le da un corazón que está completo en Cristo, de su palabra, que por la obra del Espíritu refleja los frutos que muestran a Cristo. Está reflejando esas nuevas vestiduras, esa nueva identidad, que es tal como Dios nos ve cuando nos salva a través de la obra de su Hijo amado. Dios nos está viendo como a Cristo, nos ve como a su Hijo. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué impacto tiene la palabra de Cristo en tu vida diaria? ¿Se evidencia en la forma en que adorás, en que hablás, en que exhortás a otro? ¿Se evidencia en una vida de gratitud, en labios que confiesan el nombre de Cristo? Nosotros estamos llamados a ser portavoces de su palabra, del Evangelio a toda persona. Y para ello, en nosotros debe abundar y debemos estar saturados, nuestras vidas deben estar saturadas de la palabra de Dios. Y no nos debe avergonzar, hermanos. Hace algunas reuniones de oraciones atrás se charlaba, se exponía sobre el hablar de Dios, que es común hablar de Dios. Muchas personas hablan de Dios, pero como un mensaje motivacional. Pero la abundancia en nosotros, la abundancia de la palabra de Cristo en nuestras vidas, nos debe llevar a hablar de Cristo.
nos debe llevar a hablar del Evangelio, de la verdad, pese a quien le pese y confronte de la manera que tenga que confrontar al pecado y al pecador. Debe proclamar el nombre de Cristo. No podemos ser cómplices de suavizar el mensaje del Evangelio para motivar, y mucho menos para no ser rechazados. La palabra de Cristo proclamada debe de humillar al pecador, llamándolo al arrepentimiento y la fe en Cristo, y además debe dar gloria a Cristo. Cristo es el Verbo encarnado y la palabra hecha carne, como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Él nos colma con su verdad para que proclamemos su gloria. Su sacrificio expiatorio es quien nos está capacitando para vivir y enseñar su palabra con fidelidad. Entonces, mediante eso, hermanos, el texto continúa diciéndonos que el creyente debe hacer la voluntad de Dios. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y este es el sentido en que Pablo les está animando a los colosenses, cerrando aquí esta línea de pensamientos que comenzaba en el comienzo del capítulo 3 y termina aquí en el versículo 17, donde les está mostrando la nueva vida que deben llevar los creyentes. Es que deben tener una actitud que deben hacer todo para Dios. En otras palabras, como el creyente ha sido rescatado, ha sido comprado por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre de Jesús, ya no viven para sí, sino que deben vivir en obediencia al Creador. Entonces, en la nueva vida, en la nueva identidad que Dios está dando en Cristo, ya que no es adquirida por voluntad propia, sino que es dada por Dios y su soberanía, el creyente, como representante de Dios en el mundo, debe hacerlo todo y mostrar la misma identidad de Cristo. Debe reflejar el carácter de Cristo, y esto también dando gracias a Dios por medio de Jesucristo, como nos dice el texto. El cristiano debe de actuar respondiendo a ese verbo de hacer de manera que represente el carácter y la voluntad de Dios. Y aquí le agrega a ese verbo del hacer en un acusativo que le agrega el todo. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. La palabra no está diciendo lo que hagan, háganlo como representantes del Señor Jesús, sino que agrega todo. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Y ahí está dando por completa la acción de la vida del creyente, todos sus ámbitos que deben representar a Jesucristo. También el texto nos está señalando que todo se haga en el nombre del Señor Jesús. Hacer algo en el nombre de otro es conocer su voluntad para hacerlo. Para eso, como veíamos antes, la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nosotros. Conociendo quién es, su identidad, el carácter, tratándose ni más ni menos del Señor Jesucristo, también representa su autoridad en el sometimiento a ella. Entonces esto nos debe llevar a entender al creyente que no hay dos vidas, no hay dos identidades, sino que se ha quitado esa vieja identidad que nos viene diciendo la palabra, esa antigua manera de vivir, para adoptar esa nueva identidad dada por Cristo, esas nuevas vestiduras que lo representan a Él. Es decir, la vida del creyente pertenece a Cristo. No hay momento ni actividad que esté fuera del señorío de Cristo.
Dios le ha hecho Señor y Cristo, nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 36. Nos está mostrando el señorío de Jesucristo. Y eso es lo que reconoce el pecador que ha sido llamado a la fe. No solo que Jesús es el Salvador, sino que también es su Señor. Y el deber es responder a Él dándole la honra que su nombre merece, dándole toda la gloria a Él. Eso es lo que da a conocer el camino el cual debe andar e impulsar a esperar la presencia de Cristo. Jesús, cuando anuncia la gran comisión, allí en Mateo 28, está dando un deber que no es conformado a la voluntad del hombre, sino que manda hacer su voluntad sometiéndose a su autoridad, la cual fue dada por Dios, y descansar en ella. Y nos dice Mateo 28, versículo 18 en adelante, acercándose Jesús, le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en 2 de Corintios, capítulo 5, está diciendo que lo que le está encargando al creyente, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Nos está llamando a hacer su voluntad. Tenemos un deber. No es voluntad del hombre. Entonces aquí nos está mostrando que debemos ser embajadores, que deben representar a Cristo en el mundo. Entonces este mandato a que los está llamando, que sean mensajeros ante el mundo y que deben de reflejar el nombre del Señor. Deben dar a conocer al Señor. Y para dar a conocerlo, también la vida del creyente debe ser un ejemplo de Cristo. Y es aquí donde toma mayor relevancia, mayor peso lo que el creyente hace, todas sus actitudes, todo su entorno, porque lo debe hacer en el nombre de Cristo. El hombre es un representante de Cristo. Y lo que hagan, háganlo dando gracias a Dios por medio de Cristo. Esta gracia está dada por la riqueza de su misericordia y gracia que ha tenido por aquellos llamados a la fe. No puede ser jamás una carga para el creyente. Esa gratitud no puede ser una carga para el creyente. Estamos reconociendo esa misericordia y esa gracia que nos es dada. Todo lo que antes se mencionaba de hacer todo en el nombre de Jesús, debe siempre de hacerlo con un corazón gozoso y agradecido. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está dando un ánimo a que estén siempre gozosos en oración y en agradecimiento por las bendiciones que tiene el creyente en Cristo. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. La respuesta de toda persona que ha sido alcanzada por la gracia de Cristo y reconoce la condición ante la obra redentora del Salvador, debe ser una constante acción de gratitud, con un contentamiento constante y su vida no se debe destacar por quejas. No debe haber quejas en la vida del creyente. Debemos vivir una vida agradecida. Gustavo en la introducción, en el momento de alabanza también hacía una reflexión allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 28, en la cual dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces la esperanza que es dada por Dios en Cristo debe llevarnos a tener una constante gratitud y una vida de agrado a Dios con temor y reverencia.
Esto es una actitud de adoración a Dios que actúa de manera que Dios espera a aquellos que han sido llamados como sus hijos. Hermanos, como veníamos viendo, Cristo no solo es nuestro Salvador de la condenación a la cual estábamos en algún tiempo, sino también es nuestro Señor, debe ser nuestro Señor. Entonces ahí me surge una pregunta. ¿Te has rendido por completo a la autoridad de Cristo? ¿Lo tenés como Señor a Cristo? Sabemos, no podemos negar que es nuestro Salvador, pero ¿lo tenés como tu Señor? ¿Te sometés a su autoridad, esa autoridad dada por Dios? Debemos someternos, hermanos, a su señorío, siendo que Dios es quien le dio esa autoridad sobre todas las cosas y sobre todos nosotros. En Él tenemos esperanza, la única esperanza. Estando en Él, estando Él con nosotros por siempre, y esa es la garantía que tenemos. Esa es la esperanza firme que tenemos, de que no estamos caminando solos. Y esa es la promesa esperanzadora para nosotros que somos débiles. Esta promesa esperanzadora que hemos recibido por gracia nos debe de impulsar a actuar de manera que todas nuestras acciones y todas nuestras palabras exalten el nombre de Cristo, que den gracias a Dios por todo lo que hizo en nosotros por medio de Cristo, siendo que sin Él no habría esperanza para nosotros. Estaríamos bajo condenación. Como veníamos diciendo, Él ha restaurado. Dios nos ha dado a Cristo para restaurar esa paz. Ya tenemos paz con Dios. Nos está dando la palabra para estar llenos del Espíritu. No podemos negar su señorío y no podemos vivir de una manera distraída de esa verdad. Debemos someternos a esa autoridad y caminar bajo esa esperanza, esa guía que Él nos está dando. Somos pecadores y el pecado debe ser castigado. No hay posibilidad de que podamos salir redimidos del castigo eterno sin la mediación de Cristo, que propició la ira de Dios y nos cubre con su justicia, para que nuestra vida sea una vida de adoración permanente a Él. Entonces, dicho esto, tu actitud cotidiana está marcada por una constante gratitud en todo lo que haces. Eso nos debe llevar a pensar nuestras acciones cómo están siendo. Y a mí en lo personal, hermanos, y creo que a ustedes también les puede impactar, me pregunto, ¿todo lo que hago verdaderamente lo estoy haciendo en el nombre de Jesús? A mí me da vergüenza pensar en esto. Entonces eso nos debe llevar a un arrepentimiento constante, evaluar nuestras acciones, llevar a estar en la palabra, saturados de la palabra de Cristo, porque estamos en paz, tenemos la confianza de que estamos en paz con Dios. Y además nos debe llevar a estar en una constante oración, poniendo todos nuestros planes en las manos de Dios, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Estamos haciendo algo en el nombre del Señor Jesús. Estamos representando a alguien. Y ni más ni menos que a nuestro Señor Jesús. Somos mensajeros de Dios en este mundo. No puede haber en nosotros estilos de vida dependiendo del día de la semana, el lugar donde estamos, las personas con las que estamos, la hora del día. Entonces todo nuestro día, los 24/7, los 365 días del año y los 366 días del año en los años bisiestos, debemos reflejar el carácter de Cristo y dar gloria a Él en todo lo que hagamos. Entonces, y ahí viene la meditación y la reflexión para la semana. ¿Lo estás poniendo en práctica?
¿O hay día o lugar donde tu religiosidad se destaca o se distingue más que en otros días? Antes leíamos una porción de texto que decía que somos embajadores de Cristo en el mundo. Un embajador de un país, por ejemplo, es quien tiene el cargo diplomático más alto y representa su país, estando él en otro país. O sea, sus intereses está puesto en su país de origen y lo defiende con honra. La palabra, de la misma manera, nos está diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo, del reino de Dios. O sea, somos embajadores del reino de Dios. Allí es donde debe estar puestos nuestros intereses, no en el mundo, viviendo de una manera que honre a ese país que nos pone en ese lugar. Es decir, debemos honrar a quien nos está dando ese cargo, que es Cristo, el Rey del reino de Dios. A Él representamos, tenemos el cargo diplomático más alto del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que nos debe humillar, porque estamos representando a Cristo aquí. Eso debe pesar en nosotros, en la forma en que vivimos. Por eso, hermanos, el llamado es constante y es enfático a que vivamos acorde a lo que profesamos. Debemos profesar a Cristo. Vivamos acorde a lo que conocemos, a la palabra de Cristo. Vivamos acorde a ese llamado que tenemos, a la cual estamos expuestos como iglesia, a su mensaje, a la predicación de su palabra fiel. Vivamos como representantes de Cristo, exaltando su nombre en todo lo que hacemos y en todo lugar. Entonces, para ir concluyendo este sermón, es difícil alabar con un corazón sincero, un corazón gozoso, un corazón agradecido, si antes no se conoce quién es Dios. Y si esto lo podemos conocer a través de su palabra. Es por eso que cuando la mente está inmersa en el conocimiento y comprensión de la hermosura de Dios, ese duro corazón pecaminoso va a ser quebrantado y transformado en un corazón que fluya gozo, que exclamará los cánticos de acción de gracia que brotan de los labios. Un corazón sincero, un corazón agradecido, un corazón que reconoce que no debemos vivir para nosotros, sino vivir para Dios, para Cristo, en quien nos está dando esa paz con Dios. Solamente cuando la palabra ha sido predicada con fidelidad y ha mostrado nuestra bajeza, nos ha hecho ver nuestra bajeza y nos ha conducido a esa misericordia divina, a arrepentirnos, podremos alabar al Creador con espíritu y con verdad. Esto es lo que nos va a llevar a estar gobernados por Cristo, comprometiéndonos de la manera en que vivimos en el plano en el cual vamos a estar con armonía. Y esto nos va a llevar, vamos a estar comprendiendo y viviendo en el pleno estado de armonía que nos va a conllevar a la mediación que hace Cristo con Dios por nosotros. O sea, vamos a comprender la plena comprensión de la paz con Dios, y que nos va a llevar también a buscar de Él y de su palabra para que esté saturada en nuestros corazones y nuestro entendimiento, y vivir conforme a ese llamado que Él nos está haciendo. Vivir una vida conformada a la voluntad de Dios, y eso va a resultar en que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Una vida gobernada por Cristo es una vida que está armoniosa por la paz que Él nos está dando. Es una vida que está saturada por la palabra de Cristo, y como resultado de eso va a dar gloria a su nombre en todo lo que hagamos. Es una vida en constante adoración a Dios, en gratitud, desde el corazón, manifestándose en los hechos y palabras que proclaman su nombre, que dan gloria a su nombre.
Esto, hermanos, es claro para todos aquellos que conocen la palabra y que están con Cristo. Pero si todavía tu vida está gobernada por tu corazón pecaminoso, siguiendo los deseos que conducen a estar de espaldas a Dios, fortaleciendo las obras que son de condenación, si aún tu corazón no está saturado de la verdad y andás buscando del mundo para llenar en abundancia tu vida, y por esto, si lo que haces no está dando gloria al nombre de Cristo, es decir, no estás conduciéndote en la manera que represente a Cristo para hacer luz, te quiero llamar a que vayas a Cristo, hermano o amigo, que te arrepientas de los engaños pecaminosos que hay en tu corazón, que pongas la fe en la obra redentora de Cristo y que seas guiado por la llenura de su Espíritu, que te lleve a vivir para Él y no más para vos. Que Cristo te gobierne, que Cristo abunde en ti, que tu gratitud sea de constante adoración a Cristo, exaltando su nombre en todo lo que hagas y digas. Amén.